Amigos, hoy Ani y yo hablamos sobre nuestros trapitos al sol. Vamos a ventilar nuestras verdades, mi amor. No, amigos, vamos a hablar sobre desempolvando nuestro matrimonio. A ver, todos vivimos día a día, todos vivimos situaciones difíciles en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros esposos, esposas. Y muchas veces esto se va dejando de lado de tal suerte que nos volvemos negligentes y se vuelve un cúmulo de emociones, ¿no? De situaciones, de agresiones contra de nuestra persona que después no sabemos cómo atacar para poder solucionar, lo cual ocasiona una gran pila, un gran cúmulo de situaciones que nos traen resentimiento en contra de nuestra esposa, en contra de nuestro matrimonio, en contra incluso, me atrevo a decir a veces, hasta de Dios. ¿Cómo hacemos para atacar estos problemas de manera saludable para que los podamos solucionar y podamos vivir ese matrimonio vibrante, sano, abundante, maravilloso que Dios tiene para nosotros? Bueno, se los vamos a decir el día de hoy. Así que muchas gracias por estar con nosotros y esperamos disfruten de este episodio. Bueno, se logró. Puedo decir oficialmente que se logró. Y estamos aquí con un invitado especial. Ahorita les vamos a contar por qué suena muy radical eso de se logró por fin, pero ahorita les vamos a contar porque hay verdad detrás de esa declaración. Pero tenemos un invitado especial, como ustedes pueden ver, amigos. Y no se lo esperaban seguramente, pero tenemos a nuestra dulcísima, bella y amadísima Miel Sandoval con nosotros aquí en el estudio. Primicia. Primicia Exclusiva. Internacional, por cierto. No... Perdí mi tren de pensamiento, no sé qué estaba diciendo, pero estamos muy emocionados porque estamos grabando con nuestra pequeña aquí, está muy tranquila y nos dio oportunidad, así como nuestros hijos que también tuvieron mucha gracia con nosotros y se fueron a jugar al patio y nos van a dar una ventana de gracia bastante limitada, así que vamos a darle a lo que queremos hablar. Pero les decía que se logró porque si ustedes hubieran visto las peripecias por las que tuvimos que pasar para poder empezar a grabar este episodio, amigos, entenderían a qué me refiero. Solamente les voy a decir que hoy nuestra pequeña Miel tuvo su primer baño en el zinc de la cocina. Al fin se hizo. Al fin. Nunca lo habíamos bañado en el zinc. Tenemos otro método que ahorita les voy a compartir, pero eso lo tuvimos que hacer porque yo creo que con los nervios de su debut internacional, ¿verdad? Por supuesto que iba a requerir de una sanitización y limpieza justo antes del episodio. Se le salió la miel. Se le salió la miel. Y justo antes de grabar tuvimos que correr, enjuagarla en el zinc y bueno, ya está aquí. Pero la verdad es que yo nunca he creído en las bañeritas de bebés y no me gusta mucho el hecho de tener que setear el área, poner tu bañera, se te olvidó la toalla, el bebé no le gusta, está incómodo, está peligroso porque está en el zinc, se puede resbalar. Es un cohete. Y nosotros siempre, bueno, yo siempre los he bañado conmigo en el baño, ¿verdad? Y para aquellos que se asustan como que es muy peligroso, lo que sea, siempre me baño con mi camisa y mi ropa interior, evidentemente. Pero me dejo mi camisa para que con el jabón y la piel pues no sea tan resbaloso y haya como esa fricción. Y es muy fácil mantenerlos conmigo. Ya se sienten más seguros, disfrutan más su baño. Y yo también la verdad es que disfruto mucho bañarlos conmigo. Pero hoy tuve que correr así, al zinc y con la manguera. Con la manguera. Fue muy chistoso. Pero bueno, se logró, amigos. Y solamente queríamos dar esa introducción para empezar con, digamos, con una vibra agradable, amigable, relajada. Esto no quiere decir que va a ser un episodio pesado, ni mucho menos. Pero, de hecho, esperamos que se mantenga relajada la vibra a través de este episodio. Pero vamos a hablar de un tema serio, delicado, importante, relevante, trascendente en este podcast que traemos hoy para ustedes y que ninguna otra persona trae. Solo nosotros. ¿Cómo estás, mi amor? Puras primicias hoy. Puras primicias relevantes. Me siento bien, me siento relajada. Me siento como que en familia, como que nomás me falta el sillón de la sala porque... Somos tu familia, mi amor. Pues sí, yo sé, pero o sea... Gracias a Dios. O sea, no siento como que las cámaras, las luces, todo lo que ustedes no ven. Nuestro equipo de producción detrás de la cámara. Sí, están viendo, ¿verdad? Pero porque tengo a la pequeñita aquí conmigo, pues entonces como que siento que es un día así muy normal, muy cotidiano en el que estamos pues platicando aquí tú y yo, así que voy a ignorar las cámaras y las luces y todo lo demás. Y amigos, no tenemos equipo de producción, ese fue un chiste. Este es un podcast de bajo presupuesto, pero de muy alto valor, muy trascendental.
Pero sí hay luces. No, sí hay luz y hay cámara, evidentemente. Yes. Y bueno, contenido es lo que cuenta. Pero, amigos, hoy vamos a hablar de desempolvando tu matrimonio. Suena como a chiste, ¿verdad? Desempolvando tu matrimonio. Pero muchas veces no es tan gracioso desempolvar tu matrimonio. Y muchas veces debería de no ser necesario tener que desempolvar tu matrimonio. Porque, ¿a qué nos referimos con eso de desempolvar tu matrimonio? Muchas veces como matrimonio, en el andar del día a día y en las circunstancias triviales y tradicionales, digamos, no tradicionales, sino normales o comunes, ¿no? De la vida en pareja, pues se van pasando detalles, se van dejando ir como cositas, actitudes, argumentos, circunstancias que no se atienden como se deberían de atender. Y, a ver, no genera polvo literalmente, pero se va generando como una pequeña capita, ¿no? Gruesa de lo que sea. Ahorita le vamos a poner nombre a las emociones que se pueden venir cuando se van acumulando estas antecedentes, digamos, de cosas sin solucionar. Pero después de esa capita que se va formando, como esa costrita encima de tu relación matrimonial, bueno, se va después como que acumulando en cierta manera que parece una pequeña roquita y luego otra piedra y luego otra piedra. Y se hace un cúmulo de lo que le quieras llamar encima de tu relación matrimonial, tu relación de pareja. Y esa capa gruesa después no permite que muchas cosas sucedan. Que son bendiciones de Dios para ti, pero que no entran, no hayan cabida. ¿No? Sí. Creo que hay una parte de la Biblia que habla que los cielos se vuelven como de bronce. O sea, para uno, ¿verdad? Se cierran. No, ese versículo no habla específicamente del matrimonio, pero sí de nuestra, digamos, falta de comunión con el Señor. Y la Biblia es muy clara que cuando uno tiene algo en contra de su hermano, o más bien dice, cuando tu hermano tiene algo en contra de ti, dice, y vengas al altar, dice, deja ahí tu ofrenda junto al altar y ve, reconcíliate con tu hermano, ponte a cuentas con él y después vienes y ofreces tu ofrenda. Y me llama mucho la atención porque dice que si tú sabes que tu hermano tiene contra ti, o sea, no si tú estás molesto con tu hermano o si tú tienes algo contra él, por lo cual evidentemente deberías disculparte, deberías de venir ante él y humillarte, o sea, venir con humildad y decir lo que sea tu falta para poder restablecer tu comunión con él y a su vez con Dios. La Biblia va más allá y dice, si tú sabes que tu hermano tiene contra ti, toma el primer paso y ve, reconcíliate con él y ponte a cuentas y después ven y trae tu ofrenda. Todo esto para decir que las bendiciones de Dios a veces se ven limitadas, yo creo, por esa pequeña capa que ya no es tan pequeña y se va acumulando y se va acrecentando y las bendiciones ya no logran permear, ya no logran entrar a tu vida matrimonial. Y imagínate una vida matrimonial donde hay acumulación de resentimiento, de enojo, de cualquier emoción negativa que se puede ir generando y además que la bendición de Dios está detenida por encima y que no logra permear y no logra entrar. Suena bastante caótico y esto nos enseña que, bueno, el matrimonio es una de las bendiciones más grandes que Dios dio para el hombre. La Biblia enseña que Dios vio al hombre después de haber creado todo, hizo sus días de creación, de haber creado todas las cosas en el mundo. Dice que creó al hombre y después de haber declarado todo bueno, declaró al hombre muy bueno. O sea, pero aún al verlo así, dijo, no es bueno que él esté solo, le haré ayuda idónea para él y coronó al hombre con la bendición de una esposa, de una vida matrimonial. Fue una bendición muy alta, muy grande que hizo. Pero todo lo que acabamos de mencionar nos enseña que así como es una bendición muy grande y como un toque divino de Dios para el hombre, puede ser no voy a usar la palabra porque es bastante radical, pero puede ser algo muy negativo si no se trata bajo los principios de Dios y si no se sigue los principios de Dios para poder llevar una relación armoniosa bajo su cobertura, bajo su cuidado. Fíjate que me gusta mucho. Usted también me gusta mucho. Gracias a Dios que me casé con usted. Oh, perdón, dime. Fíjate que tú también me gustas mucho, mi amor. Pero fíjate que yo quería que comentaras para dar inicio a este tema tan importante y yo creo que tan bonito, porque yo creo que lo que resulta de esto son cosas muy buenas, muy positivas. Es el visual del famoso garage, de lo que platicamos en la semana, porque creo que eso me ayudó a entender muchas cosas y aún hoy, mientras me bañaba, cuando me estaba preparando para lo del podcast, me puse a pensar como que en más visuales de eso del polvo que se va acumulando en la casa, del polvo que se va acumulando arriba del librero, ese que se junta en las ventanas, que no limpiamos tan seguido, pero que ahí está y es molesto y sabes que está ahí, pero no lo atiendes porque pues no se ve tanto, no es tan molesto, la suegra a lo mejor no te va a ir a revisar ahí o lo que sea, pero algo que me ayudó mucho a entender la importancia de hacer eso y cómo
atacarlo de manera práctica fue el visual del famoso garage. Hay un buen autor que menciona eso. No es reflexión mía, amigos, pero la verdad es que nos impactó bastante. Cuando él habla sobre el matrimonio y habla sobre cómo se van acumulando las situaciones y lo ilustra con un garage, y sobre todo aquí en Estados Unidos se presta... De hecho, todas las casas, creo, o en su gran mayoría, ¿verdad? Están adecuadas de esa manera. Tienen un garage, pero jamás el carro entra a ese garage. Siempre el garage está lleno de un cúmulo de cosas innecesarias que vamos comprando. Es una bodega, obviamente. Y que hay algo que ya no encuentra su lugar, que no sabes dónde poner, y abres la puerta y lo avientas al garage y sabrás de él en un par de años, pero no pronto. De hecho, eso me impactó de México cuando ya, o sea, ya vivía ahí todo. Yo dije, ¿dónde están los garages? Allá sí se usan para los carros. Además, no se consume, creo, tanto como aquí. Y siento que se ven más como las cocheras, ¿no? O sea, como que nada más... Es una cochera. Ah, bueno, pues me refiero como a... O sea, lo que está techadito, no vas a meter el carro, pero no un garage cerrado, pues. No. Muchas veces, de hecho, las cocheras allá tienen como herrería y se ve para adentro. Pues aquí es un cuarto cerrado donde metes cosas que ya no necesitas. Y como aquí todo se consume en tamaños industriales... o en tamaño industrial, pues la verdad es que te vas llenando de cosas innecesarias muy rápido. Puede suceder muy pronto. Pero bueno, este autor habla sobre el garage y dice que así como en tu matrimonio, ¿no? En tu garage un día dice te preparas y dices, ok, voy a separar un sábado para ponerme a limpiarlo. Y te levantas entusiasmado el sábado y vas a tu garage y ves de repente la pila, el cúmulo de cosas que no sabías que estaban ahí, que no tienes idea qué está en lo profundo de esa pila de montón de cosas, y te asusta tanto que mejor te sales, cierras la puerta y oras a Dios para que mande un incendio a tu casa y acabe con ese garage. Y él lo asemeja según, en su analogía al matrimonio, y dice, muchas veces en nuestro matrimonio vemos esa pila de cosas y no sabemos qué hay en el fondo. O sea, no sabemos cuál es la raíz de los argumentos de todos los días, cuál es la raíz del descontento que tenemos, o la falta de comunión, la falta de cercanía íntima, ¿no? Me refiero emocionalmente. Cualquier tipo de intimidad que existe entre hombre y mujer va menguando, se va apagando, y tú no sabes de dónde viene, porque hoy tuviste un buen día, entre comillas, pero dices, ok, voy a hablar con mi esposa y voy a tener esa conversación durísima, difícil, pero al momento de sentarte en la sala y querer traer a colación la conversación, es tan espantoso el panorama que dices, no tengo idea qué está al fondo, pero no quiero saber. Dios, y oras. Llévate todo lo que sea que esté pasando, Dios. Quítalo del camino. Y bendice nuestro matrimonio y haznos libres y lo que sea. Y Dios te está viendo desde lejos diciéndote, empieza a ordenar tu garage por lo que puedes ver. Sí. De lo que está más como que visible al alcance. Y eso fue algo que me gustó mucho y puso mucho en perspectiva. Porque yo creo que sí nos abrumamos muchas veces como de tantas cosas que se van acumulando, y ahora hay que llamarle por su nombre. Yo creo que muchas veces es como un resentimiento que se va acumulando en el matrimonio, y a veces pensamos, pues es que lo voy a soltar, lo voy a dejar, pero ahí sigue como ese polvito que como que te estorba, pero no tanto, pero como que sabes que está ahí. Y entonces te encuentras en este momento en el que dices, ¿cómo lo ataco? ¿Cómo lo arreglo? Y esa oración general de Señor, líbranos, guárdanos, o quita todo esto, lo que sea. O sea, sí, está bien, no está mal, pero yo creo que lo más importante es atacarlo como es, ¿no? Por las cosas que son, y yo creo que eso es importante. Y ahora cuando pienso en esa imagen, en esa analogía de, o sea, lo que está a tu alcance, ¿qué es lo primero que ves ahí arriba de ese montón de cosas? O sea, empieza por eso. Entonces ya como que se vuelve alcanzable y dices, ok, eso sí lo puedo lograr. O sea, porque vas quitando con lo que puedes lidiar. Y ayer Mark Twain creo que dijo en alguna ocasión, creo que esta cita es de él, amigos, de búsqueda en Google, si no, pero dijo que no es esa parte de la Biblia que no entiendo lo que me incomoda, sino aquello que entiendo. Eso es lo que me incomoda. Sí. Y la verdad es que así nos ponemos demasiado espirituales. A ver, eso que mencioné, tienes razón sobre la oración. No es que sea innecesario, ni tampoco que sea inútil. Es bastante útil, de hecho, y necesario traer el poder de Dios para que pueda ser infundido con ese mansedumbre, esa empatía, esa humildad para poder enfrentar esa situación. Y como dices tú, tomar lo que está al tope de la pila y llevar una por una las cosas que puedes ir acomodando. Pero como te decía de la cita de Mark Twain, que
puedes ir llevando las cosas que sabes, ¿no? Así como en la Biblia, lo que sabes es lo que te incomoda. Humillarte delante de tu hermano. No dar rienda suelta a tu lengua. Porque en el poder de la lengua está la vida y está la muerte. Y en fin, o sea, muchas circunstancias que en la Biblia aparecen que nos parecen tan digeribles, tan fáciles de entender, que las pasamos por alto, pero al momento de ejecutar y en una practicidad caminar en ello, eso es lo que nos incomoda y no queremos hacerla, y nos vamos a pasajes bien extraños donde o sea, vamos al Apocalipsis a leer seguro la bestia vino a mi casa a atacarnos y está la señal de la bestia en algún lugar. O sea, no, Dios es mucho más, no más sencillo, sino menos complicado que eso. Dios es mucho menos complicado que eso, pero sí. De acuerdo, necesitamos orar, necesitamos el poder del Espíritu Santo y ahorita vamos a llegar a cómo atraer eso para que podamos pues enfrentar estas situaciones. Pero ahorita que mencionabas sobre el garage y todo esto, hay un dicho muy común en México que se dice que uno limpia su casa por donde barre la suegra. No. La suegra no barre. O sea, uno limpia a su suegra por donde pasa la casa. Ay, qué risa. Cuando dijiste que este tema iba a ser muy serio, yo dije, sí, pues más o menos. Ya nos conoce. Bueno, uno pasa por su suegra y la lleva a su casa y la pone a barrer, ¿verdad? Uno, amigos, barre por donde mira a la suegra. Sí. Algo así es. Algo así es. Donde uno barre por donde mira a la suegra. No. Por encimita, o sea. Sí, a lo que me refiero. El dicho es muy común, pero tal vez no es tan común. Es sí, lo pero de menos. Bueno, barres por donde se ve, pues, y lo demás lo dejas, eres negligente al respecto. Y algunas personas que me conocen coincidirán con esto. Yo soy obsesivo con la parte de la limpieza. Cuando me pongo a ayudar en casa, ayudarte a ti, dedico un sábado así a limpiar nuestro garage. Me gusta. Bueno, evidentemente hay cosas que se van acumulando. Debajo de los sillones hay 350 Legos, hay Magnetiles, el libro que no encontrabas, ahí está. La llave de tu carro que no mirabas hace meses. Seguro está ahí. El control remoto, bendito control remoto, va a estar ahí. Y en ese proceso de limpieza y de recuperar artículos perdidos, pues vas moviendo y vas limpiando, ¿no? Vas sacando cosas detrás de los muebles y todo. Y hay una analogía que en alguna ocasión escuché que hablaba sobre creo que es una filosofía japonesa, tal vez no me acuerdo muy bien, pero en esta filosofía se hablaba de un taller y cómo en Japón en las empresas estas grandes donde hay talleres o lugares donde pues se producen cosas en volúmenes grandes, hay requerimientos muy específicos de sanidad, de sanitización y de limpieza, etcétera. Y le preguntaban a esta persona cómo hacía para tener su taller tan limpio todos los días, que fuera consistente la limpieza del taller. Y él dijo, mientras mantengas las esquinas del taller limpias, el resto se va a mantener limpio. Y eso es lo que iba con... Si barres detrás de un librero, si barres debajo del sillón, mueves el tapete para limpiar, te cuesta muy poco trabajo después limpiar el resto de la casa, ¿no? Donde se ve, donde ve tu suegra. Es fácil darle mantenimiento. Exacto. Entonces, con el matrimonio, el remover las cosas allá atrás donde no querías ir de manera consistente te provoca que se siente tan limpia tu casa o tu matrimonio en este caso, continuando con la analogía, que después te cuesta muy poco trabajo limpiar todos los días de manera un poquito más superficial o más relajada, porque quieres mantener limpio aquello. Te esforzaste por mover cosas, por mover muebles y vas manteniendo... ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? Sí, tiene mucho sentido. O sea, para mí, que soy ama de casa y que eso hago de manera diaria, o sea, para mí es una analogía súper, o sea, relacionable. Y estoy pensando justo mientras me estás explicando todo eso, si esa importancia y ese tipo de sistemas imponemos en nuestro hogar, en nuestra casa, en el día a día, ¿por qué no lo hacemos en el matrimonio? Pues, o sea, yo creo que a veces nos vamos como que en el viaje del día a día de hacer las cosas prácticas, físicas, tangibles, y eso es simplemente lo que es algo tangible, algo material, y está bien. Nos estamos ayudando a crear un hogar, pero ¿qué más importancia le tenemos que dar? Pues que el matrimonio, ¿no? Que es el fundamento ahora sí que de la familia, de todo lo que le vas a pasar a tus hijos. Entonces yo creo que es bien importante mantener esa filosofía en el matrimonio, ¿no? Como que darle ese constante mantenimiento y no dejar que las cosas se acumulen. Exacto. Creo que a lo que queremos llegar es a eso, a mantener de manera consistente, digamos, las cuentas claras con nuestro esposo o esposa. Pero ¿cuál es la raíz de este sentimiento, ¿no? ¿Por qué nos sentimos agredidos? ¿Por qué nos sentimos no respetados? ¿O por qué nos sentimos no valorados cuando alguien hace algo, ¿no? En nuestra contra? Por decir,
con todo esto que estamos hablando de las analogías, amigos, no es evidentemente lo que nos queremos enfocar, la limpieza de la casa y etcétera, sino en nuestras relaciones interpersonales se van acumulando esos resentimientos, esos malos sentimientos, porque nos sentimos agredidos, porque sentimos que un derecho nuestro fue transgredido, fue no valorado, ¿no? ¿Y de dónde viene? O sea, ¿por qué nos sentimos así? Porque somos seres, evidentemente, la Biblia lo explica muy claramente, pecadores. Estamos llenos de pecado y hacemos daño. O sea, como decíamos ahorita de la lengua, hacemos daño con nuestra lengua, hacemos daño con nuestras actitudes o con nuestra falta de ellas. La Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, muchas veces no tienes que hacerle algo mal a tu esposo o esposa, sino simplemente el hecho de no hacer lo que tu esposa considera y lo que tu esposo considera que deberías de hacer de acuerdo a lo que Dios manda para tu matrimonio, el no hacerlo te es pecado. Sí. Y eso causa un mal sabor de boca a la persona que habita confiadamente junto a ti, tu prójimo. Entonces, eso va sucediendo. No estamos hablando... A ver, hay matrimonios donde hay situaciones muy, muy difíciles, ¿no? Adicción a sustancias, agresión física... ¿qué otras cosas? O sea, podemos mencionar infidelidad, algún problema económico muy grave donde se dañó la economía, el legado familiar, etcétera. O sea, todo eso son cosas muy evidentes que sabes que no están bien, pero ¿qué tal cuando vas, como dices tú, al día a día, viviendo tu vida como crees que está bien, pero tu esposo o tu esposa está sintiendo una falta de algo no está haciendo. Y pues algo muy trivial, muy sencillo. O sea, como la manera en que al final de la cena, por ejemplo, todos se levantan y nadie recoge su plato en la mesa, ¿no? Y la mamá se encarga, porque es la ama de casa, entre comillas, se encarga y recoge todo. Y se queda ahí, o sea, limpiando. Y todos se van tranquilos a descansar a la sala después de cenar, pero... Y ella no dice nada porque dice, bueno, soy mamá, soy ama de casa, ese es mi papel trabajo. Y me siento satisfecha en poder servir a mi familia, pero puede ser que no sea el caso. Puede ser que la mamá sí se sienta un poquito no valorada, un poquito agredida, etcétera. Y otras situaciones, o sea, con el papá o lo que sea, pero es simplemente no hacer lo bueno lo que produce ese mal sentimiento en el corazón del cónyuge. Y ahora, ¿cómo hacemos para traer a luz esas situaciones, ¿no? ¿Cómo presentamos de manera práctica? O sea, ¿cómo nos decimos eso, pues, el uno al otro? ¿Cómo se hace para presentar estas cosas? Y yo creo que algo que tú y yo platicábamos es, pues, obviamente, seguimos hablando del poder de la lengua porque es algo muy importante, el ser cuidadosos con nuestras palabras y cómo presentamos las cosas, ¿no? No se trata de como que venir con temor o con lo que sea de venir a platicar estas cosas, pero sí definitivamente ser cuidadosos de cómo traemos a luz las cosas por lo mismo del polvo que estamos platicando, porque puede haber cosas que estamos acumulando y a lo mejor nos queremos enfocar en esto de los platos, ¿no? En la situación de que, oye, me gustaría que cada uno por lo menos llevara su plato a su lugar para poder lavarlo y esto y lo otro, para que yo pueda, no sé, tener un poquito más de tiempo con ustedes cuando se van a sentar y descansar después de la cena, lo que sea, ¿no? Pero para que no se vaya juntando todo eso y además, pues, ¿te acuerdas que las calcetas seguido me las dejas? Sabía que ibas a hablar de los calcetines. Ok, dilo. No es un ataque personal, amor. De hecho, tú no es algo que yo hago. No, de hecho, no lo haces. Pero siento que es como el ejemplo clásico que todos usan, sobre todo las prédicas, ¿no? De que los calcetines donde no van, ¿no? El cesto ahí, el calcetín acá. No es tu caso, amor, la verdad. Pero después como que van saliendo y tenemos que tener mucho cuidado porque, o sea, yo hablo por experiencia, que quieres traer a luz este tema y se te juntan los 15 que pensaste que ya habías superado o que no le ibas a dar tanta importancia. Hay un dicho en inglés que dice, pues, choose your battles, ¿no? Escoge tus batallas. Y hay cosas que dices, pues eso lo voy a soltar, X, no me importa, voy a levantar el calcetín, lo voy a echar a su lugar, no pasa nada. O sea, ya. O sea, voy a superar ese tema. Pero de repente sale junto con lo de los platos y después de ahí, no sé, tu pareja se ofende y lo toma como un ataque personal y saca otra cosa, ¿no? Pues sí, pero la semana pasada, ¿qué tú es? Es como la mujer que gracias a Dios no se pone histérica cuando va a reclamar, pero se pone histórica. Histórica. Y te saca así cosas que pues, nunca me habías dicho eso. Ajá, yo no sabía que los calcetines... Pues sí, pero es que parece que no me consideras y solo quiero recalcar que yo no dejo mis calcetines pegados por todos lados. No lo haces. Pero sí tiene... Hay un versículo que encaja perfecto con lo que tú estás mencionando.
En Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y una de las claves en este versículo precisamente lo vemos. A ver, decíamos, cuando siento que no me están considerando, siento que es una cosa tras otra que va juntando como ese pequeño cúmulo y se hace una pila de cosas que no sé por dónde después empezar para resolver, es porque considero que hay una falta. Alguien está faltándome en algo, ¿no? Tal vez una falta de respeto, tal vez una falta de consideración, tal vez una falta de cariño, una falta de algún tipo. Y es cuando yo siento transgredido mi derecho que entonces empiezo a acumular esa sensación, ¿no? Si yo siento que es... Te decía lo de la mamá que dice, es que yo soy ama de casa, yo me siento satisfecha en servir a mi familia, yo no siento ningún derecho transgredido en mí, no me afecta que no se lleven su plato. Pero la mamá que sí dice, es que a mí sí siento que me están transgrediendo ese derecho, ¿no? A ver, eso depende de la relación con Dios, depende de la relación con Cristo, y eso no es lo que estamos como que en este momento tratando. Pero sí que si ya está siendo transgredido ese derecho en el corazón de la persona, pues ya se va a empezar a acumular ese sentimiento. Así es. Y la manera, como decías tú, de traerlo a colación es primero, este versículo dice, vosotros que sois espirituales. Entonces, Pablo está hablando de una clave muy importante que a veces muy comúnmente se nos pasa por alto, que es que cuando vamos a traer a colación esa falta, esa ofensa, ese sentimiento o lo que sea, lo hacemos de manera tal vez no muy espiritual, sino más carnal. Porque evidentemente está hablando nuestra alma, ¿no? Sí. Está hablando nuestro corazón, está diciendo, a ver, yo siento que en esto no me estás sirviendo, no me estás ayudando, no está funcionando esto para mí y me está ocasionando esta piedra de tropiezo. Pues sí, la piedra de tropiezo es en el alma. Entonces, lejos de venir espiritualmente, vienes carnalmente, vienes con tu derecho por enfrente, vienes con tu derecho, es la manera de llamarlo. Un tono acusatorio, incluso, ¿no? Entonces la manera de hacerlo es primeramente siendo espirituales. ¿Y cómo llegamos a ese punto? Yo creo que es tan sencillo como volver a lo básico, al fundamento de lo que es el cristiano, estar en constante comunión con el Señor, ¿no? Teniendo esa relación personal con Él, estando en la palabra, orando, por más cursi que suenes, orar antes de venir a hablar con tu esposo, justo antes, o sea, si es necesario, o sea, tomarte un tiempo de oración, de como que ¿cómo se dice? Como colectar tus pensamientos en tu mente, ordenarlos en tu mente, y a mí siempre me gusta mucho pensar el versículo de que tengas cuidado con tus palabras y que sean sazonadas con sal para que sean halladas con gracia, ¿no? Entonces, yo creo que eso es el fundamento de todo. O sea, es asegurarte de estar en comunión con Dios para que lo hagas de una manera correcta, porque si no, pues va a traer este tono acusatorio, ¿no? Porque a veces venimos con toda la motivación, el ánimo, la intención de que quiero hacer las cosas bien, y de repente caemos en ese tono de acusación, ¿no? Como de que ya no se vuelve sobre de me gustaría esto, sino de es que tú y que tú y que tú que tú. Y pues se pierde obviamente pues todo el propósito de la conversación. Y no solo que se pierde, sino que empieza a irse por donde no debe de irse. La conversación empieza a traer, se pone histórica la cosa y se empiezan a venir temas a colación que no tenían que haber aparecido en ese momento, por lo menos no. Sí. Pero fíjate que eso que mencionaste me pareció curioso porque a veces como cristianos tendemos a caminar en dos extremos. Tendemos a ser legalistas y a caminar solamente en lo que dice la Biblia. Esto es lo que hay que hacer, ¿no? O tendemos a ser muy espirituales, sobre espirituales o emocionales, por llamarle así. Y solo lo que es del espíritu, como que decías ahorita orar, y muchas veces pensamos que nos vamos a ir a orar, a encerrar 2 horas a orar en el cuarto y eso va a solucionar el problema y se va a ir, y no pasa, y luego te decepcionas. No sucedió nada. No es que el poder de Dios se cortó ni se acabó, sino que ese no era el plan de Dios para ti. Tenías que hablar con tu esposo, ¿no? Y decías ahorita, a veces nos parece como cursi irnos a orar antes de hablar. Yo creo que el balance está en que tenemos que hacer las dos. Tenemos que hablar con nuestra pareja, pero es necesario que nos encerremos a orar primero con el Señor. Y no tiene que ser 10, 15, 20 minutos. A veces en el camino de la sala al cuarto puedes ir más despacio, ir diciendo, Padre, ayúdame. Toma dominio de mis pensamientos, de mi lengua. Amén. Y sé tú en medio de nosotros. Y cuando llegas al cuarto, muchas veces ya tus ánimos bajaron, Dios ya operó, pero aún tienes que tener la conversación, pero de una perspectiva diferente. Entonces, yo creo que no es cursi, creo que es necesario
que oremos antes de poder funcionar o actuar en función de lo que sea que queramos hacer. Y una manera de ser espiritual es recordar que Cristo murió tanto por ti como murió por tu esposa. Y eso te remueve a ti desde la posición de dominio en la que estás, porque cuando estás reclamando por ti, estás reclamando tu derecho, va a salir de manera carnal. O sea, no hay manera en que salga de manera espiritual si tú estás reclamando tus derechos. Y una vez el buen pastor Rogers dijo, ¿qué derechos tiene un muerto? Para empezar. Entonces, acuérdense que nosotros, hermanos, estamos muertos con el Señor. Estamos muertos a nuestros deseos. Estamos muertos a nuestra carne. Estamos muertos a nuestro propio derecho. Porque ya no tenemos ninguno. Sino que Cristo preside y tenemos los de Él. Que son mucho mejores todavía. ¿Verdad? Pero pero así como Cristo nos dio sus derechos, nosotros no tenemos que reclamarlos porque ya nos han sido dados. Entonces, yo no debo llegar con la actitud poco espiritual de reclamarle a mi esposa y decirle que no ha hecho esto y no ha hecho aquello y no ha hecho esto otro, porque ya Cristo murió por ella también. Y ella tiene los derechos de Cristo. Yo tengo también los derechos de Cristo. Entonces, con ese pensamiento, esa aproximación, podemos venir de manera espiritual y no carnal para presentar nuestra situación. Sí, con esa humildad y con esa mansedumbre, al final de cuentas, yo creo que fue el carácter de Cristo y yo creo que es algo que tenemos que caminar en el día a día y quién más que practicarlo con nuestra pareja, ¿no? O sea, yo creo que cada día hierro con hierro se aguza y es algo que tenemos que poner en práctica y yo creo que esto es algo que podemos estar haciendo que debemos de estar haciendo constantemente. Yo creo que volvemos a la analogía de estar acumulando las cosas en el garage. Es que para no llegar a ese punto, ¿no? De tener que ver la montaña y estar sacando una cosa a la vez, sino que darle un buen mantenimiento para que no lleguemos a ese punto. Ahora, o sea, si estás o estamos en ese lugar, o sea, no pasa nada. O sea, tomamos lo que tenemos de frente y vamos cosa por cosa desmenuzándola y con la ayuda de Dios pues atacando cada cosa, ¿no? Yo creo que por algo se empieza y tomar ese paso, el primer paso yo creo que es el más difícil, más sin embargo de ahí pues ya, o sea, Dios empieza a obrar, o sea, ese es un paso de obediencia que estás tomando también al hacer eso y yo creo que es importante que cuando estés llegando a tu pareja para platicarles estas cosas, tú también estás tomando responsabilidad en todo lo que estás diciendo, ¿no? Yo creo que tienes que estar listo y preparado para poder recibir de tu pareja ese feedback que a veces es difícil de escuchar, que a veces no queremos oír, pero que es necesario al final de cuentas para purificarnos, ¿no? Y seguir abusándonos. Entonces... Porque por lo regular va a haber pushback. Cuando traes algo siempre va a haber... Sí, por eso lo comento. O puede ser que muy comúnmente haya como un... Bueno, pero está bien, pero tú. Y ahí en el pero tú ya empezamos a rozar y a tener ese no deseado o no argumento. Buscando cada uno su derecho. Otra vez buscando lo suyo propio, como dice la Biblia. Entonces, lo que dice este versículo es restauradle. Si alguno fue hallado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, ¿no? Tenemos que buscar restaurar a la otra persona. Esas circunstancias que no me permitieron hacer lo que debía haber hecho, ¿no? Que no hice no por querer hacerte daño, sino por ignorancia, sino por falta de conocimiento, de entrenamiento, lo que sea. O lo que tú no hiciste, yo debería venir a buscarte en modo de restauración, en ayudarte, decirte, amor, esto no me está gustando, no me está funcionando, no considero que me está ayudando, pero ¿cómo te puedo ayudar a ti? ¿Qué necesitas? ¿no? Qué bonito, sí. Sí. Y otra vez, o sea, esto es práctico, sencillo, fácil de oír, pero si no, vamos a la primera parte del versículo, la cual es vosotros que sois espirituales, no lo podemos hacer. No podemos venir a buscar restauración y con esta calma de ánimo decir, amor, mira, no me está funcionando. No podemos hacerlo porque nuestra carne está predominando. Tenemos que primeramente no saltarnos la parte de vosotros que sois espirituales. Tenemos que ser espirituales. Fíjate, verdad que estabas diciendo eso, se me viene a la mente que obviamente esto es algo muy real que pasa, en que tú ya estás tomando como que esa iniciativa y ese paso de ir con tu pareja, ¿no? Y de poder hablar X tema. Y como dice el versículo, buscando esa restauración y tú siendo espiritual. ¿Y qué tal si del otro lado no estás recibiendo una persona espiritual o con este objetivo de restaurar o de restauración?
Y yo creo que ahí es donde uno tiene que estar listo y preparado para escuchar lo que sea de la otra parte y recibirlo con gracia. Y sabiendo que aunque la otra persona no lo recibe de buena manera, que tú tienes que aceptarlo en humildad y mansedumbre y entender que a lo mejor en ese punto, en ese momento, incluso en ese día de esa conversación, no están en el mismo camino, no están en el mismo, caminando en la misma, se me está yendo la palabra, canal. Entonces, ¿qué haces con eso? O sea, no te vayas ofendida, no te vayas sintiéndote atacada, sino simplemente sabiendo que, ok, Dios puso esto en tu corazón. No quiere decir que tu pareja esté en ese momento. En ese momento. Pero pues ahí es donde uno tiene que como dicen mundialmente, o sea, traerte ese orgullo y decir, ok, yo tomé este paso, lo hice en humildad, lo hice en mansedumbre, está bien, mi esposo o mi esposa no lo está aceptando en ese momento, o mejor soltarlo en ese momento si no está funcionando, y regresar a los pies de Cristo, o sea, regresar a orar y confiar que el Señor va a completar lo que tiene que hacerse para conseguir esa restauración, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que también mantenernos como que en esa línea, ¿no? Como que estar listos para lo que sea. Y yo creo que también se me viene a la mente el versículo que dice que uno por su testimonio a veces cambia, ¿no? O logra que tu cónyuge se convierta. Entonces, no aplica así exactamente, pero tú por tu testimonio, lo que Dios puso en tu corazón, pues debes de buscar como que eso también, ¿verdad, Miel? Dice Miel que sí. Mencionaste dos cosas que me parecen bien. Ella está de acuerdo. En su quinto sueño está de acuerdo. Amor, mencionaste dos cosas que me parecen bien importantes. Dijiste que espíritu de mansedumbre y orgullo. Y son dos cosas que se contraponen, ¿no? Son contrarias una a otra. El espíritu de mansedumbre, que evidentemente es un fruto del espíritu también. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre y templanza. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Y se contrapone al orgullo, que es lo que aleja el Espíritu Santo, lo contrista, no le permite operar en nuestra vida. Nuestro orgullo lo saca del juego, lo saca de la jugada. Y bueno, me pareció interesante que lo mencionaras así, porque en el pedir, y dice este versículo en Gálatas, vosotros que sois espirituales, restauradle en espíritu o con espíritu de mansedumbre. Entonces, no es restaurarle porque tú puedes, no es restaurarle porque tú sabes lo que está pasando y tu esposo o esposa es un ignorante. Porque eres más santa o más... O yo sí tengo comunión con Dios, así que te vengo a restaurar. Sí. A ver, la Biblia dice con espíritu de mansedumbre. Dos cosas. Sin orgullo y además con el fruto del Espíritu Santo, porque la mansedumbre es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, si vas a restaurar es con espíritu de mansedumbre. Si no has llegado ahí, hay que ir de regreso ahora sí a la habitación y estar con Jesús 1 hora, 2 horas, las que sean necesarias, días, hasta que puedas venir con espíritu de mansedumbre delante de tu esposa. Pero ¿qué pasa en medio de esta circunstancia? O sea, donde no he podido traer esta situación a colación contigo porque no siento que tengo el espíritu de mansedumbre, ¿no? Como en ese inter, dices. Ajá. O sea, no, es que no tengo el espíritu de mansedumbre. Entonces, lo que pasa es que no te voy a hablar en estos días. O sea, no voy a hablar contigo. Me voy a alejar de ti. No te voy a servir. Y todo se... A ver, ¿qué es lo que está pasando ahí entonces? El orgullo está predominando. Sí. Y una de las cosas con las cuales es muy duro tratar, o sea... uno mismo, no puedes lidiar con él, es el orgullo, porque cuando hay, como decíamos ahorita, alguna falta evidente, pues es muy fácil señalarla y tratar de resolverla. A ver si amas a tu esposa, quieres que esté contenta, que esté cómoda en su casa también, en su relación contigo, quieres resolver la situación que es evidente, ¿no? Y vas a operar en función de eso para que se resuelva. Pero si el orgullo está predominando, no puedes ni ver la situación. O sea, eso no tiene por dónde agarrarse, es simplemente orgullo y tú estás montado en ese caballo de decir, o sea, de ver solo lo que tú quieres ver y desde una posición de orgullo no tener ninguna mansedumbre para con tu esposa ni humildad y no querer resolver nada. Entonces, debemos de orar a Dios de que aleje el orgullo de nuestra vida y cuando estemos tan cerrados a la situación, a tal punto que digamos, no puedo traer a colación este tema porque no hay espíritu de mansedumbre en mí, estar alertas porque es una señal de que el orgullo está operando. Sí. Y saber... El orgullo está predominando y no me está permitiendo ni siquiera hablar con mi esposa. Entonces, debemos de tener cuidado con eso porque ahí se va acumulando la pila y se va acrecentando. De manera práctica, algo que yo he hecho anteriormente, amor, seguido,
me halagas y me dices, ¿por qué no vuelves a escribir? Antes solía escribir mucho, me gustaba mucho escribir, reflexiones o lo que sea, ¿no? Algo de algún pensamiento. Y yo creo que en esa situación yo lo he hecho en el que yo escribo. A veces escribo literal lo que estoy sintiendo, o sea, sin pensar, porque a veces empezar a escribir es difícil, como que por dónde le doy, por dónde empiezo. Empieza por donde sea, pero el chiste es empezar. Ya después de eso solito se mueve el lápiz, ¿no? Pero yo creo que algo que me ha ayudado también es escribir una lista. Esa lista es literal la lista de las cosas que te traen molestia, de lo que sientes que estás guardando y que no sabes cómo traerlo o presentarlo a tu pareja, y simplemente escribirlo. Y esto aplica de manera similar. Nosotros tratamos de aplicarlo como cuando queremos algo, ¿no? Que no debemos comprarlo algo y siempre tratamos de aplicar la regla de que son 72 horas. Uh-huh. Que si todavía lo quieres después de 72 horas, entonces es porque, ok, a lo mejor sí vale la pena. Sí lo necesitas. Comprarlo, lo necesitas, ¿no? Entonces, hago lo mismo con esto, ¿no? Escribo la lista y todo y digo, bueno, lo guardo, no te lo doy, no recurro a él, simplemente es como que una manera de yo sacarlo y lo guardo en mi notebook, en mi libreta, y ya, lo dejo. Y lo dejo ahí unos días y dejo que repose y que vaya. Y muchas veces, muchas de esas cosas que estaban escritas en esa lista solitas, como que ya de repente pierden importancia. Como que hay mucha cosa emocional, mucha carga emocional que estaba atada a ciertas cosas que simplemente tenía que yo aprender a soltar. O sea, que es parte de ese orgullo del que tú estás hablando, como que eso ni siquiera vale la pena, o sea, no es tan importante. O sea, a lo mejor era importante en esos días, en esas fechas, o por lo que sea, o en esos días Dios me habló algo, me mostró algo sobre mí, sobre de ti, o sea, me mostró su gracia y yo, o sea, extendí esa gracia sobre de ti y lo solté. Entonces ya, una cosa menos de la lista, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que pensar como que en maneras muy prácticas también de poder, desahogarnos antes de nada más llegar con nuestra pareja y como que vomitarles palabras y molestias y lo que sea, aunque sea con buena intención, muchas veces no estamos listos para decirlas, ¿no? Como para presentarlas. No somos espirituales. Y además, como dices tú, sí, a veces no tienen... Son cosas triviales que yo puedo venir cansado del trabajo. Y pasan cosas a la hora de la cena. Yo digo, bueno, estoy en el trabajo y anhelo un tiempo de paz con mi familia. Quiero llegar y tener la cena tranquilos, reunirnos en la mesa. Uh-huh. Pero la cosa no va como te la estás imaginando, uh-huh, ¿no? Y vienen como esos pequeños aguijones punzantes que vas uh-huh, que le dices a tu esposa o a tus hijos y vas rompiendo la armonía, ¿no? Y Pablo es muy claro en este versículo cuando dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y después dice, considerándote a ti mismo, no sea que seas tentado también tú. Uh-huh. Y en ese decir o comunicar, somos tentados nosotros también porque detonamos algo que después nos produce también molestia. Y entonces las dos partes estamos reclamando cosas que, como dices ahorita, no tienen peso. Sí. Pero por el calor de la situación empiezas a hacer reclamos. Cuando, a ver, lo que debíamos haber hecho era sentarnos una noche después de que los niños no estén, que ya estén en su habitación y platicar tú y yo sobre la cosa de los platos o los calcetines, ¿no? Uh-huh. En lugar de traerlo ahí en el momento de la mesa. Y muchas veces somos muy condescendientes el uno con el otro. También puede pasar pero es que yo solo te dije muy amigablemente que los calcetines los podías... O sea, no veo fallas en esa lógica. Está el cesto de ropa sucia y los calcetines van ahí. Solo te dije eso. Sí, pero cómo rolas los ojos o cómo usas el tono de voz inapropiado o cómo lo dices en el calor de la situación. O sea, eso no se está considerando pues en la conversación. Entonces, debemos tener mucho cuidado porque a veces en nuestro actuar, ¿no? De ser muy justos, solo dijimos amablemente que hicieras por favor lo que tienes que hacer porque eres un ser humano maduro de cierta edad que debió haber aprendido hasta a este punto a hacerse responsable de la suciedad de sus calcetines que nadie más quiere ver alrededor de la casa. Estás grande ya, ¿no? pero no te dije nada malo, es cierto. O sea, un ser humano responsable de 30 y tantos años debería ser y lo vuelves a decir maduro, suficientemente maduro para poner sus... A mí no estoy hablando de mí, mis calcetines siempre están en su lugar. Es más, yo casi ni uso calcetines para empezar. Pero digo todo eso porque entonces viene un punto que a mí me parece bien importante. Nos volvemos bien moralistas, defensores de la justicia, ¿no? Del bien común, de lo que es bueno.
Y que es bueno nuestra propia opinión, pero hay una diferencia entre moralismo y gracia. Y lo que debemos extender, como decías tú, para con nuestro cónyuge es gracia, no moralismo, no justicia extrema. No seas demasiado justo, no sea que mueras antes de tu tiempo, dice la Biblia. Y es que a veces somos demasiado justos, incluso en nuestro hablar. Y eso evidentemente irrita a la otra persona. Claro. Aunque son palabras correctas sobre una situación bastante, digamos, entendible. No se dice en el momento apropiado y no se dice con la gracia suficiente. Necesitas gracia de Dios para poder aproximarte a una persona. Sobre todo tu cónyuge, que es tu propia carne y que no quieres herir, que no quieres sobajar, que no quieres que se sienta mal. Porque evidentemente tú sufres junto con tu esposo o tu esposa. Somos no solamente una unidad en cuanto a lo que implica, ¿no?, el día a día, la vida en general, sino que dice la Biblia que somos una sola carne. Y tú me has dicho muchas veces que tú sientes cosas emocionalmente que me lastiman a mí y tú sientes, ¿no? Sí. Igual yo. Sí. Yo también. Pero yo soy un poco más... Mi mente siempre está desconectada. Pero si yo te veo triste, evidentemente, pues yo también estoy triste, pues. Pero creo que... Yo creo que ahí Dios... Hay un sexto sentido en las mujeres Dios, sí, nos puedes sentir. Programó con ese diseño, la sin verdad. ver, puedo venir del trabajo y sin decirte nada. Tú sabes que algo pasó. Tú sabes que algo hay fuera de orden, ¿no? En fin, hoy sí tengo mi lista. Y estoy hablando sobre más o menos los puntos que anoté aquí. Pero me parece un tema que puede dar como para mucho plática, ¿no? Porque es un tema muy complejo. Porque, sobre todo por la cotidianidad de las cosas. Todos los días nos pasan cosas. Pero regresando pues a la analogía de no dejar que se acumulen las cosas como en nuestro garage, en nuestro matrimonio, debemos de deshacernos de la procrastinación, debemos de deshacernos de ese impedimento, ¿no? De dejar de patear como la lata para el siguiente día. Hoy estamos muy bien, estamos cenando tranquilos. ¿Por qué traería yo ese tema a colación si ya sé que va a causar molestia en todos, ¿no? Y lo vas dejando. O incluso ahorita no está de ánimo para que le hable de eso, así que ni le voy a decir. Y lo vas dejando. Cualquiera que sea las dos circunstancias que se presentan, ya sea que tu atmósfera es muy buena o que tu atmósfera no es tan buena, tendemos a procrastinar, tendemos a mandarlo para después. Es simplemente una excusa. No tiene nada que ver con la situación, sino con el temor que tenemos de mostrarnos vulnerables con la otra persona y venir con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos y decir, hey, quiero hablar contigo sobre esto. Solo lo dejamos para después y lo dejamos para después. Y es como se va acumulando la pila de pendientes, la pila de cosas. Y ese sentido de urgencia, platicábamos el otro día de la importancia también de hacerlo en todo momento, incluso cuando a lo mejor estamos en público o estamos en una situación, no sé si con gente alrededor o con los niños. Platicábamos específicamente de tener como que una clave o un código el uno con el otro. Si se dijo algo no sé, en público que no nos pareció, que no nos gustó, que nos molestó, nos hizo sentir mal, etcétera. Como que tener un código de que buscar la restauración y el arrepentimiento, ¿no? Como que inmediato. Como que tener esa costumbre, caminar en esa costumbre. Porque yo creo que nos ha pasado mucho que estamos fuera, estamos en alguna actividad o lo que sea, en alguna reunión, y pues estamos todos entrando en plática y a lo mejor alguien dice... el esposo o la esposa dice algo que te lastima o que a lo mejor te apena y en ese momento obviamente sientes algo en contra de la persona en tu corazón y ya el resto de la noche de la actividad de la reunión ya no va a seguir igual porque traes como que esa carguita en el corazón. Yo creo que a muchos nos ha pasado así. Entonces, ¿cómo le haces para buscar esa restauración inmediata? Porque yo creo que sí es importante, ¿no? A veces pensamos que, o sea, cuando vas teniendo un día muy bueno con tu esposo, ¿no? Y de repente algo pasa. O sea, el diablo es muy, muy astuto. O sea, en ese sentido. Cuando te está yendo muy bien y estás muy contento y la cosa está fluyendo en tu día, algo pasa que te tropieza y ya todo se fue por la borda. Sí. O sea, y ya no se disfruta igual. Y uno piensa que cuando es lo contrario, que quieres como restaurar con tu esposa, como decías ahorita, estás en una reunión, metiste la pata, Sandoval, como usualmente. Dijiste algo que no debiste haber dicho.
y no sabes cómo regresar a ese estado de armonía otra vez. Dices, híjole, o sea, voy a tener que hablar con ella. Le voy a pedir perdón. Evidentemente me equivoqué. Y yo creo que en cuanto veces, lleguemos a la casa... En lo que te decía, creo que inmediatamente piensas, pues ya después. Cuando lleguemos a la casa o mañana o pasado. Y a veces ese mañana nunca llega. O sea, no llega y guardaste ese como que rencor en tu corazón. O simplemente, o sea... Muchas veces yo soy de esas personas de que en el momento me gusta buscar como que esa restauración y platicarlo como para ya poder solucionarlo y buscar como que la paz, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos ahí? Te decía que sientes como que va a ser muy difícil regresar a tu estado de armonía. Dices, en la casa seguro hablo con ella, le cocino algo, vamos a ver una película juntos, vamos a estar bien. Pero así como es fácil de romper la armonía y tropezar y caer y arruinar el momento, es igual de fácil poder regresar a comunión con tu esposa. Toma el mismo tiempo. O sea, es muy fácil. A ver, tal vez no es tan fácil a veces, pero debería ser. Y si no es tan fácil, deberíamos de estar más cerca de Dios, porque debería ser muy fácil decir, hey, en ese momento dije esto, perdón. ¿Me perdonas? Sí. No tiene que ser como que, ok, a ver, vamos a sacar la lista y sí te perdono, pero la verdad es que no me gustaría que vuelvas a hacer esto y esto. O sea, ¿sí me perdonaste o no? Sí, ok, listo. Y sigamos adelante, pero como si estás en público, que hablabas de la señal, ¿cómo le haces? ¿Cómo le hago? Ajá, haces una señal donde pides perdón con esa señal. A ver, no tiene que ser tan evidente ni tampoco vaya a ser una grosería. Pero vas a... Porque estamos... como tratando de acordar la señal, amigos, y salieron cosas muy chistosas. Fue un caos. Pero esa señal es muy como sutil, donde tu esposa y tú la saben nada más. Y haces la señal y la señal tiene que recibirse y la otra persona tiene que perdonar. Porque Cristo nos ha recibirse perdonado. En la manera de que también otra persona tiene que ser... Sí, no se vale ignorarla, pues. Sí. No se vale ignorar, como, no te vi, perdón. No, sí la viste. ¿Qué respondes? Te perdono, ok. Y ya, no se vale la voltea de ojos, pues. Sí, nada de que no mire nada, estaba viendo los quequitos y ya no mire tu señal. No, es un acuerdo que se hace en avance donde pues se acuerda la señal y cuando se presenta la situación para que nadie lo vea, lo hace sutilmente y la otra persona te responde y ya pueden... Después se puede hablar del tema, claro, pero lo importante es regresar a tener comunión en ese momento, porque ya de ahí a que llegas a tu casa pueden pasar 100 cosas más y la pila crece. Y alguna persona decía en alguna ocasión también que cuando uno ofende en público a su esposo o a su esposa y los demás lo notan, su disculpa debería ser igual de pública. Deberías de pedir perdón delante de todos los que también notaron. Y hacer igual de pública tu disculpa, así como tu ofensa fue pública. Y eso requiere bastante valor, pero creo que tiene muchísimo peso. En el corazón de tu esposo, tu esposa, saber que reconoces tu error, de que eres suficientemente humilde, quiere decir que tienes suficiente de Cristo en tu vida para decir, perdón, amigos, perdón por ocasionar este momento en esta cena tan bonita, pero ofendí a mi esposa y me siento muy mal por ello, mi amor. Y hablarlo, ¿no? Y eso tiene mucho peso, creo. Eso trae una comunión, me atrevo a decir, instantánea en ese momento donde, ok, las cosas empiezan a funcionar otra vez apropiadamente. ¿Qué es lo que siempre queremos, amigos? Y pasando a otro punto, yo creo que otra cosa de la cual nos tenemos que cuidar, de lo que yo sé que yo soy culpable, es confesar nuestras faltas, pero a la vez también confesar que fue por causa de tal cosa que hizo tu esposo o tu esposa, ¿no? Perdón que tu impertinencia abundante me irritara solo un poco en mi corazón. Sí, o sea, no. Es que yo creo que es algo que no, en el momento no lo hacemos como que con esa malicia, pero no es la manera correcta y yo creo que ahí es donde se ve evidente como que el orgullo que tenemos en nuestro corazón, ¿no? Aunque tengas una buena intención, la verdad es que nuestra carne es débil, hermanos, amigos, y es real. Entonces, yo creo que cuando vienes con tu pareja y dices, oye, perdóname porque te hice esta tal cosa, pero es que me hizo sentir súper mal cuando tú me dijiste que el otro... ¿Estás confesando tus pecados o los míos? Sí, como que, a ver, espérame, ¿de qué estamos platicando? Entonces, yo creo que volvemos a la mansedumbre y a la humildad, ¿no? Como que realmente, si tienes algo que presentarle a tu pareja, es como que di tu parte y como que trata de frenar ese y es que porque tú puedes ser todo lo demás que es que hay una regla de oro.
que se dice, como cuando tú confiesas un pecado delante de Dios, por ejemplo, o sea, no le confiesas y le dices, Señor, perdón por este tropiezo, bla, bla, y mencionas tu pecado, pero no me vuelvas a poner en esa circunstancia. O sea, es como Adán y Eva que le dijo, Señor, la mujer que tú me diste. O sea, él culpó a Dios directamente por la mujer que le dio y lo culpó de su pecado. Entonces, cuando venimos a hablar y a confesar los pecados del otro en vez de los nuestros, es como, ok, te estás arrepentido o no estás, pues. Entonces, uno debe confesar, yo creo, como si yo fui el único que tuvo el error. O sea, es mi culpa. Estoy hablando de mi confesión. Y ya, porque luego si tú me dices eso y te confiesas y yo no te digo, sí, mi amor, tienes razón, pero sabes que yo también hice esto y esto otro. Y tú estás esperando esa respuesta de mí. Yo no la tengo. Solo te digo, te perdono. Gracias. Pues te vas a enojar, vas a decir, ¿y tú? O sea, no vas a decir nada. No, yo no tengo nada que decir. Entonces, pues uno tiene que venir no esperando la confesión del otro. O sea, viene a confesar su propio pecado, ¿no? Y como que para ir cerrando con esta conversación, porque se puede extender demasiado. En esa confesión a veces resulta tan difícil porque esperamos demasiado tiempo. La Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, pero invita a que sea una confesión constante, cotidiana, consistente. O sea, que no sea cada caída de casa, ¿no? Cada vez, cada año, al final del año, te confiesas de toda la lista de pecados. No, a ver, un pastor decía en alguna ocasión, cuando se te mete una piedrita al zapato, no esperas a que tu día acabe para sacarte la piedrita. O sea, se te metió la piedrita, te la sacas de inmediato. En ese momento. O sea, si pecas, te equivocas, confiesas de inmediato. Te equivocas con tu esposa, confiesas de inmediato. Y eso se llama tener las cuentas como cortas, ¿no? Mantener cuentas cortas con tu esposa, porque si no se vuelve muy difícil poder confesar después de cada mes. O sea, al final del mes, la confesión de todos los pecados, ya la pila está inaccesible como el garage aquel que no se podía ver qué es lo que había. Entonces debemos mantener las cuentas cortas. Y como testimonio, nada más para cerrar ese punto, yo puedo decir que, o sea, cuando lo hago de esta manera, de la manera correcta y decir, ¿sabes qué? O sea, tomo yo como que mi parte y te digo, perdón por esto que yo hice, o que yo te dije o lo que sea. Amor, te juro que yo creo que 9 de 10 veces solito tú después vienes y me dices, ¿sabes qué? Aunque yo tenga la razón de que es que él me lo ocasionó o es que él hizo esto o él no hizo el otro. O sea, casi siempre tú vienes y me dices, ¿sabes qué? Perdóname a mí porque yo hice esto, lo que sea. Muchas veces pasa en ese momento, solo que yo freno mi boca y no te doy el extra, no el extra de confesar tu pecado, sino que te doy oportunidad. A veces las mujeres nos damos la oportunidad de que nuestro esposo nos diga su parte. A veces simplemente tenemos que cerrar la boca y esperar. Y muchas veces también pasa de que ya después tú vienes conmigo y me dices, ¿sabes qué? Esa situación y tú me confiesas tu parte, ¿no? Entonces yo creo que es como que tener como que esa... paciencia, tal vez. Paciencia, puede ser paciencia, es de esperar. Se hacen muchos chistes, sobre todo en el cristianismo, de cómo los hombres escuchamos y las mujeres hablan y hablan y hablan mucho, ¿no? Y bueno, hay estudios, evidentemente, que respaldan esta información, que la manera en que procesamos los hombres y las mujeres es diferente en nuestro cerebro. Entonces, ustedes como mujeres procesan verbalizando lo que están pensando. Y muy rápidamente. O sea, muy en el momento. Algunas mucho más rápido de lo necesario. y entonces, para poder procesarlo, tienen que comunicar. Sí. Y el hombre, somos diferentes. Yo tengo que pensar. Procesarlo. En silencio. Y solo. Por un periodo de tiempo. Entonces... no funciona pues la comunicación muchas veces porque tú estás procesando mientras hablas y yo pues estoy recibiendo, pero no estoy procesando. Necesito sentarme y pensar. Y después vengo y ya te doy y no tomarlo como que, ay, es que no ve él. No me ignora o lo que sea, ¿no? Sí. Pero fíjate que es muy interesante pues esto de mantener las cuentas cortas y de poder a comunicar porque hay un dicho que dice que la casa más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Entonces, el matrimonio más limpio puede ser no el que más se limpia, sino el que menos se ensucia. Y se va a ensuciar cada vez menos mientras seas rápido para confesar. O sea, decir, amor, ¿sabes qué? Antes de que sigamos hablando de esto que dije, no, sé que no estuvo bien. Perdón. Sigamos adelante. Y no va a ser como que tener la conversación sobre... No, es un hábito tan cotidiano que el hecho de que tu esposa te pida perdón, está bien. O sea, no te preocupes y sigues adelante. ¿Por qué? Porque es un hábito. Y qué bonito, ¿no? Y qué si no es así, eso. Es como que
me espero a la noche, me siento contigo, tenemos la conversación, es bastante pesada emocionalmente. Al día siguiente... No tiene que ser así. Sí, al día siguiente estamos cargados, voy al trabajo cargado por todo lo que pasó, el cúmulo de emociones. En cambio, si es algo consistente, hey, perdón, me equivoqué. Se vuelve algo natural. Déjate ayudo con eso y vas. Y algo que tus hijos ven y experimentan también. Exacto. Y aunado a esto es que cuando apenas empezamos a tener este ejercicio, se ve bastante extraño. No, se ve raro como que suena como una comunicación medio extraña, estar pidiendo perdón y es hasta un poco cursi, ¿no? El estar teniendo cuidado en el tacto de... Pero es como cuando estás aprendiendo a bailar, por ejemplo, que no sabes bailar y estás en tu mente 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y tus pasos están como robóticos y estás medio extraño. Y este ejercicio de confesión, este ejercicio de cuentas cortas se siente así de extraño. Se siente raro, o sea, inadecuado. No sabes. Ajá. Pero conforme vas aprendiendo, ya puedes bailar una pieza. Es igual. Puedes ya mantener un ritmo de estar confesando, de estar manteniendo cuentas cortas. Se siente natural. Es como una segunda naturaleza para ti y además se ve bien. Sí. Es como un buen baile. Sí, y no caemos en la costumbre de estarnos hablando de cierta manera o haciendo ciertas cosas, ¿no? Porque creo que ya después también se ve como que, no, es que no me molesta, pero ya la dinámica del matrimonio empieza a cambiar y se empiezan a hablar de cierta manera, empiezan a hacer ciertas cosas que sabes que no están bien, pero como ya no las quieres tratar, no las quieres atacar, así como estamos hablando nosotros en el momento, pues se vuelven como que algo parte del matrimonio y incluso en parte de la dinámica familiar y pues... Y del legado. Sí. Del legado porque luego, pues, como dices tú, enseñas a tus hijos y qué van a hacer tus hijos con sus esposos o qué van a esperar tus hijas de sus esposos, el trato que vieron en su casa. Es inconsciente, o sea, no es voluntario. Sí. Ellos simplemente van a emular lo que vivieron en su infancia con sus papás, con su matrimonio, y lo que tú quieres es que vivan un matrimonio saludable, abundante, vibrante. Y para eso tenemos que darnos a la tarea de, como decíamos ahorita, ser intencionales y caminar en los principios esos hábitos de Dios para su diseño, para su modelo de unión entre hombre y mujer. Entonces no es algo que se da naturalmente, es algo que se persigue celosamente, con intencionalidad y con mucha fortaleza, pues. Y conforme vas haciéndolo, decíamos ahorita, pues se siente más natural, se siente más disfrutable. Y es más evidente que es algo bonito, es algo maravilloso de parte de Dios. Así es. Pero en fin, amigos, nos podemos extender toda la noche. De hecho, nos vamos a extender sin ustedes. Pero nos podríamos quedar aquí hablando y hablando y hablando. Lo que queremos es decirles que agradecemos mucho que hayan estado con nosotros el día de hoy y que hayan escuchado este episodio, que se hayan quedado hasta acá. Lo valoramos mucho y esperamos que sea de bendición para ustedes. Sin más, nos vemos en la próxima. Bye.